por invitarme, para mí es un placer. Para mí es un placer además esto que, digo, una de las cosas buenas que tiene la pandemia, vieron que uno ya no queremos más, queremos salir, pero a mí me da mucha posibilidad de juntarme con profes que de otro modo hubiera sido difícil. Yo suelo viajar mucho en mi vida, no pandemia, pero por una cuestión de las complicaciones con los trabajos y con la familia, digo, bueno, viajo una vez por mes. Bueno, esto me da la posibilidad de estar con muchos de ustedes en distintos lugares, y cuando André me invitó dije, por supuesto que sí, aquí estoy. Y además encontrándome con distintas caras conocidas, ¿no? Que Ahora siempre... sí, ahora No, sí, sí. ahora sí, hola Pato. Sí, hola, Gachi. Hola, hola. Siempre es lindo ese reencuentro, ¿no? Esas cosas que tiene la virtualidad y los cuadraditos del Zoom. Miren, cuando André me convocó, yo le pregunté como distintas cosas, ¿no? Primero, sobre qué quería trabajar, obviamente, pero segundo, quiénes iban a ser los que iban a estar, porque vieron, ahora acá quizás le hablo un poco más a los estudiantes, ¿no? Que creo que hay por lo menos un par. Es que uno siempre tiene una presunción de auditorio, ¿no? Cuando vas a enseñar algo, uno siempre piensa, bueno, ¿quiénes van a estar escuchando? ¿Por qué? Porque si uno quiere intentar promover el interés, interpelar al otro, es bueno poder situarse en esto de contextualizar la enseñanza. Y entonces en particular yo dije, bueno, voy a pensar cosas que puedan funcionar tanto para estudiantes como para profesores, porque cuando André me dijo que iba a haber distinta gente y que las iban a abrir a distintos profesorados del mismo instituto, dije, bueno, le hablo a un público preocupado por la educación, por la enseñanza en particular, y con distintos recorridos, con recorridos heterogéneos, ¿no? Que es también como un poco lo que vengo a trabajar hoy. En ese punto en particular, yo el foco lo voy a hacer en la evaluación, y quiero contarles por qué. Porque primero que el concepto de evaluación que yo trabajo es un concepto por ahí no tradicional, y opuesto un poco, o mucho, a las creencias que nosotros tenemos como acerca de la evaluación, sobre todo desde nuestra propia biografía, ¿sí? Y por otro lado, porque la modalidad en la que pienso, la conceptualización desde la que pienso la evaluación, está muy en línea con lo que ahora las normativas federales y jurisdiccionales nos traen en relación con la evaluación. Entonces creo que es una oportunidad para poder pensarlas, y también porque habitualmente, y esto me pasa como formadora, o sea, digo, no es que estoy hablando de ninguno de los profesores que estén acá, pero cuando uno trabaja con la enseñanza, la evaluación nos queda como al final, ¿vieron? Al final del semestre, al final del año. Entonces cuando tenemos que enseñar evaluación, bueno, ya como que queda como al final, ¿no? No nos permite ser abordada en profundidad. Entonces yo quise traer acá algunas cuestiones que son como algunas un poco más teóricas, pero no es que para nada es teórico lo que voy a plantear, y mucho que tiene más que ver con la empiria y con lo práctico, porque es lo que a mí me gusta hacer y porque es lo que me doy cuenta que colabora un montón cuando uno piensa en la enseñanza y la evaluación, ¿no? Esta idea de poder poner en juego de algún modo, o tener una idea que legitimo el marco teórico, pero que lo puedo pensar en el campo de la práctica. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando nosotros hablamos, digo, los profes, parece que estamos como en el escritorio sentados escribiendo sin tener como un conocimiento de la práctica. Y a mí siempre me interesa tratar de hacer esa articulación, porque no es que uno enseña la teoría y se aplica en la práctica, sino que todas las investigaciones dicen que la teoría y la práctica se dan en simultáneo. Cuando uno realiza una práctica, tiene teorías acerca de eso, y cuando realiza una teoría, formula teorías acerca de algo que habitualmente puede dar en la práctica. Entonces ahí me interesa hacer como este mix. Y ahora, hecha esta introducción, yo voy a compartir una presentación de PowerPoint. Como dijo André acá, hagan las preguntas que quieran por el chat. También la verdad es que vamos a tener un momento para conversar, o sea, yo voy a cortar para que podamos conversar. Como somos pocos,
es algo que se va a poder dar, que van a poder abrir micrófono y preguntar, así que pongan por el chat, pero después también cuando yo habilite, compartimos personalmente. Bien. Para mí el tema acá, y está buenísimo que Ruth vino a trabajar con ustedes hace por ahí un tiempo, y seguramente esto deben haber trabajado más, puesto el foco en la enseñanza. Yo, como les decía, quería traer el foco en la evaluación, pensando que la evaluación también atiende a aulas que son heterogéneas, aulas que son diversas, y acá, si bien sé que Ruth trabaja en esta línea, quiero ser como muy insistente en decir que cualquier aula es diversa. No hablamos de diversidad cuando hablamos de chicos con alguna dificultad para algo, sino que todos acá, en este momento, somos un aula o un grupo de gente diversa, que tenemos diversos intereses, que tenemos diversos recorridos, que algunos están en formación y otros son profesores, o sea, la diversidad y la heterogeneidad no es un problema, sino que es parte de la condición de base con la cual trabajamos en las aulas. En realidad, lo raro o lo oscuro, pero que venimos viviendo desde los inicios de la conformación de los sistemas educativos nacionales, es esa idea de homogeneidad, ¿sí? Entonces, en principio, para mí, estos paraguas de colores que vuelan por el cielo, que están ahí tapándonos un poco el calor del sol, tienen que ver con eso, ¿no? Con la heterogeneidad, y así estamos, reunidos, pero cada uno diferente. Entonces, cuando uno aborda el campo de la evaluación, y acá yo no es que les voy a preguntar en particular, pero digo, uno podría decir, bueno, ¿con cuáles de estas imágenes para definir la evaluación yo me quedo? ¿Y en qué paradigma esto se enmarca? Y entonces uno diría, bueno, la evaluación tiene, el sentido con el que circula tiene bastante que ver con la medición, y entonces por eso ahí aparece la regla o el termómetro, y ahí uno diría, bueno, pero la regla o el termómetro tienen además una impronta como objeto, ¿no? Son metáforas interesantes. ¿Por qué? Porque tanto la regla como el termómetro tienen una unidad de medida que está predeterminada y predefinida, y entonces pareciera ser que cuando uno piensa en evaluar, piensa en medir, pero piensa en medir en relación con un parámetro, y ese parámetro, de algún modo, tenemos como implícitamente concebido que ese parámetro es de este modo y es objetivo, ¿sí? Por supuesto son todas ideas estas que yo voy a pelear, que voy a intentar que las desafiemos, pero sí entender que si le preguntamos a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi amiga, a mi amigo, digo, a mi marido, seguramente van a tener como alguna relación con que evaluar es medir, y en ese sentido la medición es respecto de algo que ya está establecido, y también seguramente van a aparecer ideas relacionadas con la angustia frente a la evaluación, ¿sí? Como, bueno, pareciera ser que cuando pensamos en evaluación, y hay un ejercicio que yo hago mucho cuando trabajo con docentes, y es, bueno, recuerden una situación de evaluación que hayan vivido como estudiantes, siempre aparecen situaciones negativas, o sea, de un curso de 50 personas, por ahí hay 2 que cuentan una experiencia positiva, ¿sí? Positiva en el sentido que la viven como reconfortante, que se han sentido valorados. Siempre aparecen como imágenes bien oscuras en torno a la evaluación. Entonces, hoy por hoy hay una cuestión que tiene que ver con eso, con la angustia, con la incertidumbre, con lo que genera en el cuerpo, y les quiero decir que hay investigaciones en relación con cómo te afecta la situación de evaluación en el cuerpo, que es bien interesante. O sea, yo jamás pensé que había investigaciones acerca de eso, las hay, ¿sí? Quiero decir, como qué síntomas te provoca, ¿no? No es que desde el lado médico que te provoca, ¿no? Sino como la cuestión de, qué heavy que es que te evalúen. Y la otra cuestión que está bastante presente también es, la evaluación te permite hacer foco, te permite recortar y delimitar un marco, por eso la idea de la lupa. Lo que yo miro con la evaluación, lo miro, hago foco y lo agrando. Ahora, en ese mismo agrandar y mirar, lo que me queda por fuera de la lupa medio que se me desdibuja. Entonces esta idea de la lupa a mí ya me hace cuestionar un poquitito la idea del termómetro o de la regla,
porque digo, claro, si yo la pienso con la metáfora de la lupa, al mismo tiempo este objeto como metáfora me sirve para pensar que hago foco en algo y alguito se me desdibuja. Con lo cual, eso ya me hace sentir como no tan controlador de la situación de evaluación, o al menos intentando controlar eso que puedo hacer foco, sabiendo que hay otras cosas que van a quedar por fuera. Y hay una imagen ahí, que es la que me parece, si se quiere, como más importante, que tiene que ver con la balanza de la justicia, ¿no? Cuánto una situación de evaluación puede ser justa o injusta en función de lo que planteo, cómo lo planteo, a quiénes se los planteo. Y acá quiero decirles como ejemplo habitual, cuando nosotros estamos enseñando, se trata en el nivel que se trate, digo inicial, por ahí un poquito menos, pero primario, secundario y universidad, habitualmente lo que se prioriza es la palabra oral o la letra escrita, ¿sí? En términos de lo que les pido para ser evaluados, evidencias de aprendizajes que les pido para ser evaluados a mis estudiantes. Y ojo, que esas son prácticas que son hegemónicas en relación con la escolaridad, y hoy sabemos que hay gente que puede ser muy buena para expresar y para mostrar lo que sabe de modos que son alternativos a esto, ¿sí? A lo escrito y al oral. Y no es que tiene menos calidad, porque a veces condensar en una imagen o en un grupo de imágenes, en un collage, y poder hablar acerca de eso y reflexionar acerca de eso, es mucho más complejo en términos de capacidades puestas en juego que poder recitar declamativamente la definición de un concepto. Entonces acá, digo, me parece interesante traerlo en relación con la idea de la justicia. Entonces, cuando uno piensa cuáles son las finalidades de la evaluación, las finalidades clásicas, bueno, uno puede decir, la evaluación me sirve para diagnosticar, se usa para diagnosticar o para predecir el desempeño. Le fue bien en esto, entendió, lo próximo lo va a poder entender. Pero por otro lado también se evalúa porque quiero tener registro, y en algunos casos hasta dicen verificar, que el estudiante efectivamente aprendió o no algo. También está la función de certificar y de promover, o sea, al final, cuando tienen que dar un final o aprobar un trabajo y promover o no, bueno, esta es también una función clásica de la evaluación. Y diría un autor que a mí me gusta mucho, que es Perrenú, dice, hoy estamos entre dos aguas. Un agua, digamos, una pata en la orilla, como si hubiera un río en el medio, de una evaluación que sirve para seleccionar, para clasificar y para jerarquizar, que es la evaluación que mide resultados y compara en relación, por ejemplo, con el sistema educativo, puede ser nacional, puede ser jurisdiccional, puede ser transnacional, por ejemplo, las pruebas PISA, y dice él, y hay una cultura de esa evaluación que es una evaluación de resultados, y por el otro lado, también coexistiendo por el otro lado, digo, con el otro pie en la otra orilla del río, como si estuviéramos como así acompañándonos, hay otra evaluación, otra concepción de la evaluación, que es la concepción de la evaluación formativa, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿para qué evalúo yo como docente? Si yo me posiciono en el lugar de la evaluación formativa, digo, yo evalúo para poder ofrecer devoluciones y orientaciones a mi estudiante o a mi grupo de estudiantes para que puedan hacer mejor, más profundo, abordarlo con mayor complejidad, el trabajo que sigue, no el anterior, ¿sí? Entonces, ese tipo de evaluación es una evaluación que es una evaluación que está mirando, haciendo foco en el futuro. Si yo me pregunto acerca de qué voy a evaluar, y acá digo, es interesante pensarlo para quienes están estudiando, también para quienes son profes, pero digo, para quienes son estudiantes, bueno, uno dice, habitualmente uno podría decir, yo evalúo si dominan la información importante, ¿sí? La relevante. Luego si comprenden y se integran esa evaluación, esa información. Luego si además la usan para algo, y además evalúo si mis estudiantes pueden usar las estrategias propias de cada campo disciplinar. Por ejemplo,
si los profesores de biología pueden evaluar cómo sus estudiantes piensan la biología y llevan adelante procedimientos propios del campo disciplinar. Dije la biología porque es el de Andrea, pero podría hablar de la lengua, de las prácticas del lenguaje, de la matemática, de la física, de la educación física, ¿no? Entonces uno diría, estos que están nombrados acá, estos 4 campos, son del más básico al más complejo, ¿sí? Es mucho más fácil, entre comillas, aprender información relevante que aprender las estrategias propias de mi campo disciplinar. Ahora bien, si nosotros pensamos y miramos cómo hemos sido evaluados, y si somos docentes, cómo evaluamos, seguramente hay un predominio muy importante del dominio de información relevante. Y acá quiero decir que cuando uno mira los aprendizajes de los estudiantes de nivel secundario, habitualmente se los evalúa no por el dominio de información relevante, sino que a veces solo por el dominio de información en el que uno se cuestionaría si es relevante. Y ni qué hablar si esto lo pongo en situación de pandemia, ¿no? ¿Qué se evalúa en esta situación de pandemia? Entonces, digo, me parece que estas son como cuestiones que uno podría como considerar, y acá es donde yo digo, me gusta poner un poquito de la pata en la cuestión más teórica, pero también en la cuestión más del campo de la experiencia, y digo, si yo soy profe o voy a ser profe y quiero ver, analizar mis propios instrumentos de evaluación, una de las cosas que podría ver es agarrar los instrumentos de evaluación y ver qué de esto pongo en juego en cada situación, ¿sí? Y esto sería un lindo analizador, no sé si lindo, no desde lo bello, pero un interesante analizador de qué les estamos pidiendo a nuestros estudiantes en las prácticas, en las materias. Dije en las prácticas porque es mi campo como el más querido, sí, pero digo, esto es válido para cualquier materia. Bien, entonces ahí uno lo que primero dice es, estamos en problemas con la evaluación, y uno diría, ¿qué problemas? Bueno, acá yo tomé 2 de los que Tonucci presenta. Uno tiene que ver con todo lo que los docentes tenemos que poner en juego a la hora de evaluar, y ahí aparece la idea del niñito aplastado por todos los tomos de todas las cuestiones que tenemos que llevar adelante, pero por otro lado también por algunas cuestiones que más tienen que ver con cómo nosotros hemos sido formados y con cuáles son nuestras creencias acerca de la enseñanza, ¿no? Ahí hay una viñeta de Tonucci donde la maestra le dice que van a inventar una historieta y que para eso tienen que decir 2 palabras y a partir de eso las van a juntar. Yo no estoy leyendo el coso, así que por ahí lo digo mal, pero el sentido es eso, y entonces uno de los chicos dice casa, y la maestra dice buenísimo, ahora pensa otra, y dice astronave, y la maestra le dice no, mejor yo te digo mamá y papá y escribí con eso, ¿no? Y cuántas veces, no con esto en particular, pero cuántas veces uno se descubre como profesor diciendo, bueno, voy a hacer esto, y frente a la situación de lo que un estudiante nos trae, medio como que tratamos de reconvertir a donde nos sentimos cómodos, ¿no? Y esto no quiero decir que porque seamos malos, porque seamos, no sé, es que en realidad tiene que ver con que, bueno, con el riesgo que trae la situación de incertidumbre de enfrentarnos a cosas que no solamente hacemos cotidianamente. Entonces, para mí la idea más interesante es pasar de la evaluación del aprendizaje, o sea, solo mirando hacia atrás, miro lo que aprendí, lo que aprendieron, le saco una foto y listo, y le pongo una nota, o bueno, ahora no sería nota justo en este periodo de pandemia, pero atendiendo a lo que sucedió, a una evaluación que es para el aprendizaje, como ¿qué hago yo para que en función de la trayectoria que mi estudiante o mis estudiantes pudieron llevar hasta el momento, vamos a pensar como hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí yo voy a compartir unos puntos que son bien para pensar desde el lugar práctico, ¿sí? desde la experiencia, que responden a la pregunta, si yo tuviera que diseñar hoy
una evaluación, una situación de evaluación pensando en evaluar en aulas que considero heterogéneas. ¿Qué tendría que poner en juego? ¿Qué principios tendría que poner en juego? El primer principio, absolutamente básico, pero no por eso que va de suyo, sino que realmente es algo a construir, es que la evaluación tiene que ser coherente con la enseñanza. Si yo enseñé en dispositivos de aulas heterogéneas, con distintas producciones, dándoles a elegir, trabajando en grupos, haciendo ejercicios en pareja, ejercitaciones en pareja, luego no puedo hacer la misma evaluación para todos y que sea de preguntas y respuestas, ¿sí? Yo debiera ser coherente con la situación de enseñanza. Entonces, lo primero que tendría que pensar es, desde la forma de evaluación, de qué modo soy más coherente con la forma de enseñanza. Y quiero decirles, seguramente cada uno de nosotros y de nosotras hemos llevado adelante situaciones de enseñanza que por ahí salen de lo común o que están pensando en la heterogeneidad de los estudiantes. Pero cuando vamos a la situación de evaluación, como o tenemos que poner una nota, que no es el caso ahora, pero sí es el caso habitual, o porque queremos ser justos, pensamos que la idea de la justicia es tomar a todos lo mismo. Bueno, ahí uno tendría que pensar en esa coherencia entre la enseñanza y la evaluación, y por el otro lado también al revés, ¿no? Si yo enseñé todo el tiempo clase expositiva, después no le hago una evaluación para que analicen un caso, ¿sí? Porque analizar el caso es una aplicación de la teoría y yo podría ser, no necesariamente, pero en el concepto habitual en los profesores, yo si quiero que mis estudiantes analicen un caso, les tendría que enseñar a analizarlo, ¿sí? No es que porque saben la teoría ellos pueden hacer la traducción al análisis del caso. Y si pueden, algunos van a poder más y otros menos según lo que portan de base. Y es mi responsabilidad como docente de garante del derecho a la educación enseñar aquello que voy a evaluar. Entonces es muy importante tener en cuenta como este primerito aspecto. El segundo aspecto que les quiero compartir para pensar una evaluación en aulas heterogéneas es diversidad, ¿sí? Yo no evalúo un trayecto o un recorrido con un instrumento. Por esto mismo que decía antes. Si yo tomo con un instrumento, ponele, les digo, escriban, no sé, algo divino, pero les digo, escriban. Bueno, y quienes no tienen demasiadas buenas competencias, no se desempeñan excelentemente en la escritura, o al revés, si yo digo oral, y tengo algunos que son muy tímidos, que les cuesta, más allá de que ustedes me digan, no, pero los estamos formando como docentes, y los docentes sí o sí tienen que poder expresarse oralmente, sí, ok, entonces le podré tomar un instrumento en el que la oralidad sea lo principal, con otro instrumento recuperaré lo que tiene que ver con la escritura, y con otro instrumento otra cosa, un mapa conceptual, una imagen que puedan analizar, digo, lo que sea, pero variedad de instrumentos. El principio de variedad en instrumentos de evaluación, según Alicia Camiglioni, es un principio que tiene más posibilidades de garantizar el requisito de confiabilidad de la evaluación, ¿sí? Y de validez, ¿sí? Cuanto más diversos sean los modos, por supuesto atendiendo al contenido a evaluar, más válidos van a poder ser. Y esa evaluación, como va a atender a distintas cosas, a la oralidad, a la escritura, no sé, al análisis crítico y a la expresión gráfica, más posibilidades tiene de ser confiable en términos de lo que voy a luego poder informar, comunicar acerca de la información recolectada de los aprendizajes de mis estudiantes. La tercera cuestión tiene que ver con favorecer procesos metacognitivos,
fortalecer la capacidad para seguir aprendiendo, hacerles reflexionar sobre lo que hicieron, no solamente que me den una respuesta, sino también cómo la pensaron, porque frente a una pregunta semejante, respuestas diferentes, si justifican cómo la pensaron de modos diferentes, eso me va a permitir a mí y a ellos, a los propios estudiantes, identificar por dónde están pensando, por qué tomaron esas decisiones, y eso me va a permitir hacerle una devolución más ajustada a ese proceso que está teniendo cada estudiante. Por supuesto, también acá los procesos de autoevaluación son muy importantes y de evaluación entre pares. La otra cuestión es que en un aula heterogénea en la que yo quiero evaluar, lo que evalúo y los resultados me tienen que ayudar a mejorar tanto los procesos de enseñanza como acompañar de un modo más apropiado el recorrido de cada uno de los estudiantes. O sea, no es que yo evalúo para poner un comentario cualitativo o para poner una nota, si la tuviera que poner, sino que en realidad evalúo porque eso me permite a mí hacer un diagnóstico para saber qué tengo que mejorar, qué tengo que fortalecer, qué cosas estoy haciendo bien como docente y cómo lo vuelco eso en relación con lo que mis estudiantes llevan adelante. Lo que dicen los autores es que habitualmente ese no es el uso que se hace con los resultados de la evaluación, sino que habitualmente el uso que se hace tiene que ver con lo que ellos llaman de alarma de incendio, ¿sí? Si les va mal, esa es una alarma para decirles, bueno, tienen que hacer tal cosa, en tal caso sí hay que ofrecer una retroalimentación apropiada, pero la idea es que el uso de los resultados de la evaluación para la mejora no sea solo para aquellos a los que les va mal, ¿sí? Sino para aquellos a los que les va bien, identificando qué es lo que hicieron bien y qué cosas podría ser posible que pongan en juego en un próximo trabajo. La otra cuestión que yo la mencionaba hace un ratito tiene que ver con esto de la autoevaluación como una cuestión importante y relevante en términos de pensar la evaluación en un aula heterogénea, tratando de que el estudiante pueda identificar dónde se encuentra, hacia dónde va y qué necesita para llegar allá, ¿no? O sea, en este sentido, la autoevaluación le permitiría identificar en dónde está en ese recorrido y a dónde tendría que llegar, y entonces ver cómo tender estrategias para poder hacerlo. Por supuesto, una evaluación de este estilo nos da mucha información para poder mejorar la enseñanza en función de eso, y entonces atender en ese circuito de enseñanza, evaluación y vuelta sobre la enseñanza, en el marco de atender a la diversidad de nuestros estudiantes. Y por otro lado, una evaluación que nos permite evaluar en aulas heterogéneas debería poder considerar las características de autenticidad, es decir, una evaluación que nos permita de algún modo pensar los contextos en los que se lleva adelante. Miren, yo acá traje un ejemplo lo saqué de internet, o sea, no es que hice ninguna cuestión en relación con buscar en particular, o sea, pones en internet, lo primero que te aparecen son este tipo de evaluaciones. Y ustedes fíjense que hay algunas, ¿sí? Como por ejemplo esta que dice en un bote, pueden ir de paseo 5 niños con 5 adultos, cada adulto pesa el triple de un niño, cuántos niños como máximo pueden ir en dicho bote, ¿sí? Entonces digo, ahí uno está tratando, la persona que lo armó está tratando de ponerle un contexto significativo, mucho más que en donde hay cuadraditos para resolver, pero fíjense que igual a quién le importa cuánto pesan los adultos y que pesa el triple que un niño, ¿sí? Entonces digo, hay como grados de autenticidad. Cuanto más auténtica sea la tarea que les propongo a los estudiantes, más voy a poder despertar el interés y en relación con eso atender a sus propios intereses y a sus propias diversidades. Entonces, estas serían las características que uno
podría poner en juego en el marco de una evaluación auténtica, donde hay un propósito bien definido, donde no todo vale, sino que hay restricciones, donde hay un producto que hay que elaborar o que hay que resolver. Este producto obviamente puede ser un trabajo monográfico o puede ser diseñar una clase para segundo año de escuela secundaria de tal tema de biología o tal tema de física, ¿sí? Digo, pero ahí, pensando en que hay distintas posibilidades, un destinatario, una audiencia o un rol, bueno, la planificación tendrá como destinatarios la clase para esos estudiantes, o yo podría decir, hacer una planificación para entregarle a tu directivo de esa escuela, ¿sí? Digo, y ahí voy pensando distintas audiencias. En una tarea auténtica no hay posibilidad de que uno sepa exactamente qué es lo que va a hacer el otro. Siempre hay una dosis de incertidumbre, como en la vida, por eso es una tarea auténtica, ¿sí? Nunca sé demasiado qué es lo que va a suceder, puedo tener idea en función de lo que le pedí, pero cómo lo van a resolver no sé. Y siempre una tarea auténtica va a interpelar a que uno apele a diferentes recursos cognitivos, ¿sí? Y ahí también se va a poner en juego cuáles son los recursos cognitivos que uno va manejando mejor o peor en función de sus propias posibilidades. Entonces, pensar en estas situaciones de evaluación en términos de autenticidad está buenísimo. Y ahí voy a hacer como un foquito, no lo voy a abrir, pero solo para hacerlos pensar. Esto es distinto en una materia teórica, que en una materia práctica, que en un taller, que en un seminario, ¿sí? Por supuesto que depende del tipo de asignatura, construir un instrumento de evaluación o una situación de evaluación auténtica va a ser diferente. Por ejemplo, si yo estoy en el trayecto 2 del campo de la práctica, en el segundo año, o en el tercero, no sé exactamente dónde están las prácticas simuladas, yo podré evaluar a mis estudiantes realizando una práctica simulada, ¿sí? Pero por ahí, si estoy enseñando, no sé, teoría del Estado 1, como asignatura teórica, bueno, tendré que ver qué es lo que puedo hacer en términos de autenticidad, ¿no? Siempre es posible, pero también hay que considerar el tipo de asignatura, la naturaleza de esa asignatura, para poder pensar qué sería auténtico en un tipo de asignatura y en otro. Ya el solo hecho de pensar esto como docentes suma un montón en términos de cómo conceptualizamos el trayecto de enseñanza. Porque habitualmente uno se mete como en la bola de enseño, esta es mi materia, es lo que hago habitualmente, es lo que con lo que yo me formé, o es lo contrario a lo que yo me formé, porque a mí no me gustó, no lo pasé bien, no estuvo bien, desde mi análisis crítico, pero bueno, es interesante tratar de como decir, bueno, pero qué tipo de materia es, qué estoy enseñando, cómo lo enseñé y entonces cómo lo voy a evaluar. Avanzo un poquitito más, esto es lo que habitualmente es más disruptivo, en relación con las situaciones de evaluación que tenemos transitadas, es el estudiante tiene opciones, ¿sí? Y entonces acá ustedes me podrían decir, bueno, pero Gachi, ¿cómo tiene opciones? Si es una evaluación. Bueno, yo podría pensar una asignatura teórica de primer año, donde quiero evaluar conocimiento, o sea, les estoy diciendo como la cosa que es como más compleja de tomar decisiones en relación con la situación de evaluación. Digo, más compleja en un ejemplo, seguramente en el contexto situado y real puede haber millones de ejemplos con mayor complejidad según quiénes son los actores involucrados. Pero si la pensamos así, como en ese escenario, uno diría, bueno, yo podría decir, voy a construir mi referente de evaluación y entonces voy a tomar 5 preguntas. Las primeras 3 van a ser las mismas para todos, porque quiero estar muy segura de que todos sepan acerca de esto y que sepan lo mismo o no lo mismo, pero que yo pueda recuperar evidencias en formatos parecidos. Y luego, en las últimas 2 preguntas o ítems de evaluación, yo podría decir, en cada una de ellas les voy a dar 2 opciones. Respondé de la pregunta 4, elegí A o B, y de la 5 elegí C o D.
Y por supuesto tienen que ser equivalentes, ¿no? En el sentido que no puedo poner en una, escriban un ensayo crítico acerca de, y en la otra definí tal cosa, porque claramente ahí no estaría calibrado. Pero yo podría dar opciones que tengan que ver con qué. Bueno, puntualmente yo ahí no haría el foco en el contenido, pondría que para cada una de las opciones por ahí el mismo contenido, pero el formato en que le pido que presenten sea diferente. Y entonces ahí puedo jugar con armar un mapa conceptual o buscar un tema musical, una canción que hable de esto, y explicarme por qué se vincula, o lo que a ustedes se les ocurra pensando en los distintos niveles de escolaridad. Pero darles opciones también en la evaluación. Y eso realmente es algo que nos permite un montón atender a la diversidad. Esto es en algunas de las propuestas en las que yo trabajo, les hicimos escribir a estudiantes de escuela secundaria un rap sobre qué querían cambiar en la escuela. Y el dedo ahí es el dedo mío que está sosteniendo el papelito. Esto lo escribieron los chicos. Por último, a la hora de evaluar, al alumno más opciones se le deben presentar, que cada uno pueda expresar su mejor manera de estudiar. Me parece como súper interesante porque, bueno, porque nos habilita a pensar desde otros modos, ¿sí? Bien, a ver cómo voy. Voy bien con la hora, bien para lo que estaba pensando, digamos. Por otro lado, hay una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con la retroalimentación que nosotros les ofrecemos a los estudiantes, ¿sí? Cuando nosotros ofrecemos retroalimentación, esta retroalimentación habitualmente está pensada para hacer al final del camino, o sea, cuando hacen la evaluación, parcial, final, digo, como sea, y no hay nada más frustrante para cualquier estudiante, y pensemos en nosotros como estudiantes que están trabajando un montón de tiempo en algo y que recién cuando lo entregamos nos digan, no está bien, ¿sí? Cuando en realidad uno podría haber recibido mucho antes ese tipo de análisis, documentación, interrogación. Entonces, esto es bien característico del paradigma de la evaluación formativa, de estar parado con el pie en la otra orilla, como diría Perrenú, es tratar de generar situaciones donde sistemáticamente podamos hacer devoluciones de la tarea. Ahí yo quiero decir, ustedes me pueden decir, no, pero a ver, Gachi, o sea, yo tengo 50 alumnos, no sé, 30 alumnos en 10 cursos, o sea, tengo 300 alumnos, ¿cómo voy a poder yo ofrecer una retroalimentación formativa a cada uno de los estudiantes? Y yo lo que les digo, no quiere decir esto esta diapositiva. Lo que esta diapositiva quiere decir es que si yo tengo que prever momentos de retroalimentación, tengo que poder gestionarlos al interior del aula. Entonces, ¿cómo hago para ofrecer retroalimentación? Bueno, yo podría dividir a la clase en grupos, están trabajando sobre un tema, trabajan una clase, trabajan otra clase, la tercera clase, así divididos en grupos, yo les digo a 2 de los grupos que se junten, o sea, 2 grupos, 2 grupos, 2 grupos, y con el grupo 5 y el grupo 6, los junto, pero yo les doy feedback a ellos, yo retroalimento. Entonces tengo en 3 ocasiones, el grupo 1 le da retroalimentación al 2, el 2 al 1, el 3 al 4, el 4 al 3, y el 5 y el 6 le di yo en esta clase. En el próximo tema, o en la próxima posibilidad, yo no le doy al 5 y al 6, le doy al 1 y al 2, ¿se entiende? Voy variando esa situación, eso lo tengo que gestionar, no me lo puedo aprender de memoria. Y ustedes me pueden decir, sí, pero no les estás dando retroalimentación sobre lo mismo. No, no importa, pero imagínense si en un semestre yo por lo menos le di una vez una retroalimentación específica a cada uno de los grupos con los que trabajé. Eso ya es un cambio cualitativo. Por supuesto que hay muchos modos y muy eficientes de retroalimentación de 1 a 1, yo podría hacer esto escrito,
muchas veces me van a escuchar decir con mensajes de WhatsApp, o sea, yo ahora hay algo que estoy insistiendo que se utilice mucho, es en vez de contestar por mail o hacer devolución escrita, grabás un audio y se los mandás, les linkeás el audio por mail, es mucho más sencillo para uno, y para ellos es muy reconfortante escuchar la voz del docente diciendo en tal página tal cosa. Por supuesto, el que quiere filmar videitos y enviarlo, muchísimo mejor aún. Y de nuevo, no hay que hacer 30 audios para los 30 que les estoy corrigiendo el examen, no. Esta primera vez le hago a 5, la próxima otros 5, la próxima otros 5. Eso aliviana un montón. Y de nuevo, también diversidad de modos de ofrecer retroalimentación y de recibirla atiende muchísimo mejor a esa idea de aula heterogénea que a todos de la misma forma con la misma herramienta. Otra de las cuestiones es usar y transparentar criterios de evaluación. Acá hay como graficada una idea de rúbrica, son asistentes de la evaluación. Acá yo puse otros dos, de un lado lista de cotejo y del otro rúbrica, como que serían interesantes para poder trabajar con los estudiantes en términos de evaluar la heterogeneidad. Y lo central en relación con estos procesos, y de nuevo me pongo en un lugar de posicionamiento político de el Estado como garante del derecho a la educación y de la formación democrática al interior de las aulas, y es, cuando voy a evaluar, es deseable que yo pueda transparentar y compartir los criterios con los cuales voy a evaluar a mis estudiantes. Ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde saco los criterios? Bueno, los criterios los saco de las intenciones pedagógicas que tuve para enseñar, ¿sí? ¿Qué me propuse enseñar yo? X cosa. Bueno, entonces, ¿cómo eso yo lo voy a mirar en las producciones de los estudiantes, en lo que dicen, ¿sí? Y eso yo lo puedo expresar de muchas maneras. Lo puedo expresar en una rúbrica, lo puedo expresar en listas de cotejo que son más sencillas, o al menos los puedo enunciar y dialogar con los estudiantes para que tengan claro qué es lo que les quiero enseñar. Bien, voy a dejar de compartir y voy a abrir a preguntas. Y voy a abrir a preguntas, intercambios, lo que quieran decir, mencionar, ¿sí? A ver ahí, ¿me escuchan? Sí, sí. Que con esto de que estabas hablando recién del tema de la retroalimentación, me ha pasado en el profesorado de querer hacer, por ejemplo, que un trabajo que lo hagan por Google Drive, utilizar esa herramienta que tenemos, de trabajos colaborativos. Y yo les pido previamente que me envíen los trabajos para yo ir viendo lo que van haciendo y de esa manera ir ayudándoles y dándoles la retroalimentación al momento que van haciendo la actividad. Y me pasa que no me mandan porque tienen como el miedo de qué es lo que yo voy a pensar de que ellos hicieron, y esto que vos decías al principio, de que se creen o que tienen esta concepción de la evaluación como negativa o de la mirada del docente que está ahí para marcar lo que está mal y no para enseñarles en el proceso, ¿no? Está buenísimo, André, lo que traes. Ahí yo me permito hacer una sugerencia, que es, claro, los chicos, los adultos, digo, los chicos y los adultos no estamos familiarizados con este tipo de estrategias, ¿sí? Entonces, una cuestión que podríamos, que es interesante hacer es modelizar la tarea. Entonces, tener un trabajo de un grupo anterior, ¿sí? Compartirlo en el Docs para todos. Y decir, yo voy a trabajar con esto del modo que trabajaría con ustedes. Entonces, lo analizás en conjunto. Yo he visto experiencias muy lindas del docente pidiéndoles que hagan cosas, ellos toqueteando el documento colaborativo y el profe comentándolo en el mismo momento. Por supuesto, si lo haces con 40, el Google Drive se te traba un poco. Pero si lo haces en grupitos, la verdad es que es bien interesante. Y ni que hablar en época de pandemia como ahora,
donde uno podría decir, voy haciendo tutorías por grupo, y digo, en esta media hora cito a este grupo, en la próxima media hora cito al otro grupo, digo, y ahí hay como, y es solamente utilizando, como vos decís, el Drive, el documento en línea de Google. No es que necesitamos un campus recontra sofisticado, ¿sí? Sí. Patricia quería hacer una pregunta. Dale, Pato, sí. Dale, Ay, dale. yo te digo Pato, perdón. No, está bien, no hay problema. Y yo te digo Bien. Gachi, así Está que no, bien, yo soy... no nos podemos llamar de otra manera. Perfecto, perfecto. No, yo quería compartir con vos un comentario y también, digamos, pedirte de alguna manera tu opinión y tu experiencia, ¿no? Sabemos todos que tenés un recorrido hermoso con Rebeca y que seguramente eso debe acompañar mucho tus reflexiones y los trabajos que haces, ¿no? Entonces yo cuando te escuchaba pensaba en dos cosas, ¿no? La primera, bueno, compartimos el trabajo en relación al campo de la práctica, ¿no? Sí, Y claro. la práctica tiene otros desafíos cuando uno tiene que pensar la evaluación formativa. Y lo que te quería comentar es, bueno, este año para los profesores de prácticas fue un campo propicio para animarnos y desafiarnos a recorrer un poquito más ese territorio, ¿no? Que por ahí en otras condiciones no nos resultaba tan sencillo. Y un poco yo te quería, digamos, abrir el tema en esa relación, ¿no? Cómo pensar la evaluación formativa cuando queremos recortar las prácticas, pero más en torno a la reflexión. Digo, evaluar la reflexión, si lo pongo en una fórmula muy sintética, pero tal vez no sea correcta, ¿cómo evaluar la reflexión, no? O sea, nosotros hemos avanzado en algunos espacios de la práctica en relación a eso, pero tenemos que decir también que es bastante complejo, ¿no? O sea, sí. En el nivel de las intenciones vamos, hemos avanzado un poquito, ¿no? Pero también un poco, bueno, eso, ¿no? Quería abrir esa relación entre prácticas reflexivas y evaluación formativa, ¿no? Sí, Pato, mira, lo que traes me parece súper valioso, porque es muy contracultural, ¿sí? Por un lado, yo ahí quiero hacer como una diferenciación entre evaluar y calificar, porque uno puede evaluar la reflexión. Lo que es complejo es calificarla, ¿sí? Y no digo que no se pueda, pero como la reflexión es opaca, uno la infiere, ¿sí? ¿Y la infiere a través de qué? De distintos dispositivos que se ponen en juego, de intervenciones como narrativas, ¿sí? Entonces, en función de eso, digo, hay como una primera cuestión que me parece interesante para trabajar al interior de los profes del campo de las prácticas, que es, ¿podemos evaluar la reflexión? Sí. ¿La podemos calificar? Buah, podemos, pero con ciertos recaudos. Y entonces ahí establecer, acordar algunos criterios en relación con eso. Si vos me preguntás, primero que yo soy muy contraria, perdón, pero lo digo para todos, soy muy contraria a la calificación. Si yo pudiera tener alguna influencia, diría, no califiquemos, dale, ya está. Y esto queda grabado y no me importa. Pero digo, más allá de esa situación, creo que el sistema nos pide calificación, por supuesto, si el sistema lo pide, nosotros lo llevamos adelante, podríamos establecer una suerte de criterios al interior de cada institución. Eso requiere procesos deliberativos y muy colegiados en el marco de cada institución, ¿sí? Digo, uno puede cumplir con el requisito del sistema educativo, pero tomar decisiones que uno pueda sentirse cómodo en relación con eso. Esta es como la primera cuestión. La otra cuestión es que cuando uno evalúa procesos reflexivos, no debiera tener un referente preestablecido, es decir, el proceso reflexivo debiera evaluarse en relación con el proceso, ¿sí? Porque hay pibes y pibas que son absolutamente reflexivos y que tienen una predisposición a eso, por lo que sea, porque fueron formados así, porque sus familias, porque sus escuelas, por lo que sea, y otros que no. Entonces me parece que es muy importante, como uno evalúa lo que enseña, es enseñar a reflexionar, acompañar esos procesos y hacer el recorrido del proceso, con lo cual, nuevamente, la cuestión de la calificación por ahí, de nuevo, hace como un poco de ruido.
Y por otro lado, uno podría decir, y esto me parece que es interesante, sobre todo en el campo de las prácticas y de evaluar la reflexión, es sobre qué se reflexiona, porque uno podría decir, como profe de prácticas, ¿no? ¿Sobre qué voy a proponer la reflexión? Por ejemplo, sobre su posición y su construcción de esa posición docente. Eso, yo diría, todo lo demás lo evalúo como lo evaluaba antes, y eso lo evalúo pensando en hacerlos reflexionar con dispositivos narrativos, escribiendo diarios, bitácoras, autobiografías, que estas son cosas que habitualmente se hacen, pero donde yo necesariamente no me voy a sentir atada, porque si todo el dispositivo de evaluación es evaluación de las prácticas reflexivas, me voy a sentir medio tironeado o tironeada por cómo voy a calificar. Y entonces en ese punto me parece que es importante definir qué voy a evaluar, de qué foco la reflexión. Y según el campo de la práctica en el que uno esté, podrá ser, no sé, la planificación de la enseñanza, podrá ser la realización de actividades, o varios de estos, pero no todo con lo mismo, ¿sí? Me parece ahí que uno podría diferenciar, y entonces estaríamos en la diapositiva esa que puse de todas las cosas colgadas, ¿no? Un poco va a ser práctica reflexiva, otro poco será los conceptos que les enseñé, que eran propios de mi materia, otro será el trabajo en equipo, qué sé yo, lo que sea, pero me parece que ahí hay una punta. Sí, Pato, no me bajaría de evaluar la reflexión, ¿no? Sobre todo de evaluar en este sentido, ¿no? De meterme ahí, de ver qué pasa. Es lo más rico, porque genero un hábitus para mis estudiantes sobre eso. Después te pueden decir, utiliza tal método, utiliza tal otro, utiliza tal plataforma. Si les enseñaste a reflexionar, estás formando docentes críticos. Claro, un poco como que, viste, se pone en juego también otra cuestión que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Cuando uno piensa en la reflexión. Entonces, eso también es otro desafío, ¿no? Como que recorrer ese camino es como un permanente desafío, un desafío tras de otro, ¿no? Para decirlo mejor. Y bueno, el otro que te quería decir es que había alguien que iba a hacer una pregunta y yo, ¿sigo? Ay, perdón, me entusiasmé. No, creo que no. Bueno, entonces sigo. No, el otro que te quería, digamos, comentar es, qué interesante lo del criterio de autenticidad. Muchos de nosotros lo hemos leído en muchos textos, pero a veces no nos resulta tan sencillo comprenderlo, sobre todo cuando además se pone en relación con los criterios de validez, ¿no? Uno piensa en la confiabilidad y la validez más en el campo de la investigación que en el campo de la enseñanza, ¿no? Y en relación a eso vos traías el tema de la autenticidad. Creo que este año esto de tener que tomar decisiones respecto de qué enseñar, cómo hacerlo en un contexto tan complejo, ¿no? Como fue nos obligó a tener que decidir con criterios de autenticidad, pero sin saberlo, porque ahora yo te escuchaba y decía, bueno, ese es el nombre que tiene, tiene el criterio por el cual algunas cosas entraron y otras no, ¿no? Bueno, que era un comentario nada más porque lo subrayé especialmente. Bien, buenísimo, buenísimo. Sí, acá Nazaret hace un comentario también en relación con la evaluación de la práctica reflexiva. Sí, yo, digamos, soy absolutamente partidaria de eso, ¿no? No, pero considerando, aparte, considerando los lineamientos, por ejemplo, del diseño curricular para secundaria, es necesario evaluar la práctica reflexiva desde que la bajada inicial nos invita a formar estudiantes que tengan la capacidad de intervenir y de tomar decisiones acorde a la realidad en la que viven. Entonces, me parece que una forma de poder evaluar la práctica reflexiva tiene que ver con incorporar y no dejar de lado el enfoque científico-tecnológico en relación a todas las disciplinas, no, digamos, minimizar la cuestión científica a una sola rama que puede ser la biología, la física o la química, sino que es lo que va a permitir, además,
desarrollar todas las competencias que les van a permitir ser parte, digamos, de la comunidad, ¿sí? De enfrentarse a problemáticas y situaciones en las que realmente tienen que decidir. Y digo, la situación actual invita a esto, porque me parece que es la manera de encarar el proceso de aprendizaje en condiciones de virtualidad. O sea, si no tomamos como punto de partida esta situación para evaluar la práctica reflexiva, me parece que no vamos para buen puerto, digo, ¿no? Sí, sí, coincido, Nazaret, y me parece que esto que estás diciendo no es menor, porque venimos de un mundo, no solo acá en Argentina, digo, en Latinoamérica seguro, pero también seguramente en muchos otros países, donde poseer el conocimiento es poder repetirlo, ¿sí? Y las mejores escuelas son esas escuelas que son muy difíciles, que bochan un montón, y que solo tienen que estudiar de memoria. A ver, solo basta escuchar no solo el discurso de los adultos, el discurso de los pibes, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires no estoy hablando mal de esas escuelas, sí, pero digo, el Pellegrini y el Buenos Aires porque son muy exigentes, porque bochan mucho, haciendo también como un efecto halo. Y hay otras propuestas en las que la autenticidad, los niveles de incertidumbre, la creación y producción de objetos culturales valiosos en el marco de cada uno de los contextos, son muy interesantes como recursos para la evaluación. Y donde no necesariamente el bochar o el estar por debajo del 6 o del 7 es como lo más importante. Pero bueno, no es lo validado culturalmente, socialmente, ¿no? Entonces, digo, hay ahí algo que nos excede, que no es solamente ni el lineamiento del diseño curricular, ni lo que nosotros pensemos, sino que es también lo que la sociedad tiene como creencia tradicionalmente, ¿sí? O sea, cuando yo hablo, y seguramente a Ruth le debe pasar, y con Rebeca, digo, ya que la trajo Pato, digo, con Rebeca todo el tiempo, cuando trabajamos sobre enseñanza para la diversidad, enseñanza en aulas heterogéneas, la primera aproximación es, para chicos que tienen discapacidad. No, Claro. somos todos heterogéneos. O sea, es el punto uno, escalón número 1, nunca vas a tener un grupo homogéneo. Si lo tenés, es como tipo rarísimo, digo, dudaría de los grupos homogéneos. Sí, bueno, Perdón, me voy corriendo al rayito del sol, sí, corriendo al rayito de luz, perdonen que estoy medio oscura. A mí me resulta complejo pensar por dónde empezar esa deconstrucción, sobre todo pensando en el profesorado particularmente, ¿no? Sí. Digamos, todos los chicos, todas las chicas, todos los profes están atravesados por una lógica bien meritocrática con relación a la cuestión de la evaluación. Es más, cuando a veces vos intentás instalar otro tipo de rúbrica con respecto a la evaluación, la pregunta es ¿qué nota me saqué o a qué corresponde eso que decís? ¿A qué nota corresponde? O las tablitas famosas históricas de muy bueno qué significaba, qué nota correspondía, digamos, es como muy difícil salir de esa situación. Sí, sí. Entonces, ¿por dónde empezar a deconstruir ese camino, digamos, con los profes en superior, con los estudiantes también en superior, que son a veces los que nos piden qué número es el que vos decís que es cursada aprobada? Bueno, cursada aprobada, ¿qué número es? ¿Sí? Claro. Porque después cuando se van a la escuela primaria, al secundario o al jardín, o a la escuela primaria, aparece la cuestión del número de nuevo. Con lo cual a veces, cuando vos lográs este tipo de cosas, instalarlas, y el futura profe accedió a esto y se sumó a la propuesta, se pone en tensión con lo que la institución no quiere hacer, que es evaluar de otra manera que lo que está establecido hacer, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar a deconstruir esto? Porque es un universo muy complejo, o sea, está claro desde el discurso, pero en la práctica es un universo muy complejo y muy instalado históricamente en nuestra trayectoria como docentes y como estudiantes. Sí. Walter, me parece súper potente esto y creo que es un desafío institucional importante, ¿no? Como todos los desafíos institucionales, hay algo que debiera empezar a circular, y perdón, yo acá lo digo como un poco bruta, bajadora de línea,
pero por supuesto todo va como mediado en función de la institución y de los grupos y de todo eso. Pero una primera cuestión sería instalarlo en el lenguaje, en la comunicación. O sea, en este instituto nosotros nos vamos a poner a trabajar 2020, 2021, haciendo foco todos en relación con el campo de la evaluación. Entonces, se instala en el lenguaje de la institución que todos reflexionan, se preguntan acerca de eso. Y entonces ahí uno podría decir, bueno, podría generar 3 talleres en el año de gente que nos venga a hablar de evaluación, compartir experiencias de evaluación diferentes en el marco de los profes del profesorado, juntar, hacer ateneos donde los estudiantes cuentan y conversan acerca de los modos de evaluación. O sea, yo nunca soy partidaria de la bajada de, bueno, ahora hacemos tal cosa todos, sino de poner en discusión y a partir de ahí empezar a generar una reflexión acerca de la situación de evaluación, que después probablemente sea diversa, y yo quiero decir, está bien que sea diverso, o sea, no importa si tienen un profe que te pone 0,78 esta pregunta, 2,15 la otra y todo te suma 4,23. Y al lado tienen el otro profe que te evalúa con una rúbrica cualitativa, porque de eso es el mundo, así es el mundo. Lo importante es que se pueda reflexionar sobre eso y que está bueno también que tengan un profesor, no que los boche, pero sí que les haga como la dimensión más cuantitativa. Y ahí uno hasta podría decir, bueno, quizás en las primeras asignaturas de cursada tal cosa, en el campo de las prácticas tal otra cosa, digo, y todo esto como en términos de acuerdos que se puedan poner en palabras. O sea, yo siempre menciono, si yo quiero cambiar algo en una institución, no estoy pensando en el aula, en una institución, en un grupo de personas, es necesario poder hablar de eso, ponerle nombre y apellido y poder decir, en el campo de las prácticas pasa tal cosa, en las materias del primer año pasa tal otra, en el ciclo de la formación general pasa tal o cual cosa. Y eso me parece que ya empieza a instalar una cultura de la evaluación diferente. ¿Por qué? Porque se empiezan a compartir criterios, porque esto se empieza a transparentar, porque las relaciones empiezan a ser más democráticas. Imagínense los alumnos, los estudiantes hablando acerca de la evaluación, los estudiantes futuros profesores hablando acerca de la evaluación. Digo, hay un montón de cuestiones que no son capacitación, o sea, yo quiero diferenciar, no es capacitación. ¿Podrá haber capacitación? Sí, está buenísimo que haya, pero no se resuelve mediante la capacitación. O sea, son estrategias más complejas y más rizomáticas las que provocan cambios duraderos. Sí. Bueno, son 7:15, No sé, los chicos, que los tengo acá. chicas, Si alguien chicos, quiere preguntar algo y después de eso cerramos, así no los torturo con el Zoom. Yo le decía a Walter y a Andrea antes de empezar que soy larguera, entonces me daba miedo con el horario. Bueno, nadie quiere... no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Calle ahora, hable ahora o calle para siempre, ¿eh? Aprovechemos que está Graciela acá. Puede haber otra vez, o sea, cuando quiera me llaman y no tengo problema. Menos así con el Zoom, vieron seguro que es mucho vamos. Más amigable. Sí. Bueno, Andrea, ¿te parece que cerremos? Sí, si nadie quiere preguntar nada ni decir nada más, la dejamos libre a Gachi. A ver. Bueno, Graciela, 1.000.000 de gracias. La verdad que nada, un placer tenerte con nosotros acá, ¿sí? Nosotros, como te decía antes, lo vamos ahora a subir para que todo el mundo tenga acceso a esto que pudiste compartir con nosotros. Y seguro te vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad, o este año o el año que viene, veremos, ¿sí? No hay ningún problema, para empezar a instalar alguna de estas cuestiones, ¿sí?
Perfecto. Bueno, un millón de me gracias. encanta. Sí, un millón de gracias a todos. Gracias, Placer, Gachi. sí, gracias por estar, porque son días largos. Así que muchas Por gracias favor, a todos un y placer. todas. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta Nos vemos. luego. Chao, que sigan bien. Igual. Chao, Hasta nos luego. vemos. Chao, Pato. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, Andrés.